Trabajo en un supermercado desde hace 3 años. Nunca fue mi empleo soñado, pero paga las cuentas y la mayor parte del tiempo es tranquilo, excepto por lo que ocurrió una noche de inventario. Desde entonces, no puedo acercarme a la caja número 7. Era un jueves, y el gerente nos había pedido quedarnos después de cerrar para hacer un inventario general. Éramos solo 5 empleados, 3 en el almacén, 1 acomodando productos y yo en las cajas registradoras. El lugar se sentía enorme y vacío, con un silencio interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Me asignaron revisar las máquinas de cobro automático. No era difícil, pero tomaba tiempo, contaba el dinero, verificaba las transacciones y me aseguraba de que todo cuadrara. Estaba en la caja número 5 cuando escuché un ruido, como si alguien hubiera dejado caer algo. Miré hacia el pasillo de snacks, pensando que uno de mis compañeros podría haber tirado una caja. Pero no vi a nadie. Ignoré el sonido y siguió trabajando, aunque con una ligera sensación de incomodidad. Llegué a la caja número 7, la última que me faltaba. Por alguna razón, esa caja siempre me había dado mala espina. Los clientes solían quejarse de que no funcionaba bien, y algunos incluso decían que el escáner emitía un sonido raro, como un susurro. Siempre pensé que eran imaginaciones suyas. Pero esa noche, todo cambió. Mientras revisaba los billetes, sentí un aire frío que no debería estar allí. Me puse mi sudadera, pero el frío no desapareció. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pantalla de la caja. En lugar del menú habitual, había un mensaje: ¿quieres jugar? Me quedé helado. Pensé que alguien estaba bromeando o que tal vez el sistema tenía un virus, así que reinicié la máquina. Pero cuando volvió a encenderse, el mensaje seguía ahí, con una opción para seleccionar sí o no. Un nudo en el estómago me impidió moverme, pero algo me obligó a tocar la pantalla. Elegí no. De inmediato, todas las luces del supermercado parpadearon, y el mensaje cambió: elegiste mal. Retrocedí, casi tropezando con el mostrador, y llamé a uno de mis compañeros por el walkie-talkie. No obtuve respuesta, solo un crujido estático. Cuando intenté moverme hacia la siguiente caja, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me giré de golpe, pero no había nadie. La caja número 7, sin embargo, había comenzado a escanear algo por sí sola. El sonido del bip se repetía, como si alguien estuviera pasando productos inexistentes por el lector. Mi respiración se aceleró. Miré el recibo que la impresora estaba expulsando, y las palabras en él no tenían sentido. «Te estoy viendo», repitió una y otra vez. Corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Grité, esperando que alguien en el almacén escuchara, pero el único sonido que obtuve fue el eco de mis propios pasos. Intenté calmarme, diciéndome que todo esto era un fallo del sistema, hasta que escuché una voz detrás de mí, suave y burlona. «¿Por qué corres?» Sentí que mi sangre se congelaba. Giré lentamente, y lo que vi casi me hace caer al suelo. Había una figura de pie junto a la caja número 7. No era humana. Era alta y delgada, con extremidades exageradamente largas y una cabeza que parecía ladeada, como si estuviera rota. Sus ojos eran 2 vacíos oscuros, y su boca se curvaba en una sonrisa antinatural. Se acercó un paso, y cada movimiento emitía un crujido, como si sus huesos se rompieran al caminar. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. «Te dije que jugáramos», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba solo. La figura había desaparecido, y las luces del supermercado estaban encendidas como si nada hubiera pasado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras corría hacia el almacén, donde encontré a mis compañeros. Ellos me miraron confundidos cuando les conté lo que había ocurrido, pero ninguno dijo nada hasta que mencioné la caja número 7.
Entonces, uno de ellos, un hombre mayor que llevaba más de 10 años trabajando allí, me tomó del brazo y dijo: «La caja número 7 siempre ha sido así. El cajero anterior que trabajaba aquí desapareció una noche. Nunca lo encontraron. Desde entonces, esa caja está rara. Pedí mi traslado al día siguiente. No volví a trabajar en ese turno, y cada vez que paso frente a ese supermercado, siento que algo me observa desde las ventanas». Era viernes por la noche, el típico día de compras en el supermercado del barrio. La semana había sido pesada, y mi lista de compras parecía interminable. Llegué al lugar un poco antes de las 10, cuando ya casi no había clientes, lo que para mí era ideal. Me gusta la tranquilidad y odio las multitudes. Sin embargo, esa noche, la tranquilidad tomó un giro inesperado. El supermercado estaba iluminado como siempre, con música de fondo suave y las máquinas registradoras emitiendo pitidos constantes. Agarré un carrito y empecé a recorrer los pasillos, tachando uno a uno los artículos de mi lista. Todo parecía normal hasta que llegué al pasillo de limpieza. No había nadie más allí, pero el ambiente cambió de golpe. Las luces fluorescentes parpadearon 2 veces, algo que en un principio se ignora. Pero luego, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien estuviera observándome. Miré hacia ambos lados del pasillo, pero estaba completamente sola. Me reí de mí mismo, pensando que quizás estaba paranoico por el cansancio, y seguí buscando detergente. Mientras revisaba las etiquetas de los productos, escuché un leve susurro. No entendí lo que decía, pero el sonido fue tan claro que me hizo girar rápidamente. No había nadie, pero juraría que el susurro venía de la esquina del pasillo. Decidí ignorarlo, aunque la incomodidad crecía con cada segundo. Avancé hacia la esquina para salir de allí, pero justo cuando se doblé, las luces volvieron a parpadear, esta vez más intensamente, y el pasillo se oscureció por completo durante un par de segundos. Cuando volvieron, noté algo que me heló la sangre. En el suelo, justo al lado de los productos de limpieza, había una huella húmeda. Parecía de alguien descalzo, como si acabaría de salir de un charco. Miré hacia el otro extremo del pasillo, pero no había nadie. El susurro volvió, esta vez más cerca, y pude distinguir una palabra: no. Mi corazón latía con fuerza. Dejé el carrito ahí mismo y me dirigí apresurado a la sección principal, buscando a algún empleado para reportar lo que había visto. Sin embargo, mientras cruzaba los pasillos, me di cuenta de algo extraño. Parecía que las filas de estantes se extendían más de lo normal. Pasaba una y otra vez por las mismas secciones, pero nunca encontré la salida. De repente, noté que el supermercado estaba en completo silencio. La música de fondo había desaparecido, y ni siquiera el zumbido de los refrigeradores se escuchaba. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. Entonces, a lo lejos, vi a una mujer. Estaba de espaldas, inmóvil, con el cabello largo y desordenado cayendo por su espalda. «Disculpe», grité con desesperación, pero no respondió. Me acerqué lentamente, dudando si realmente debía hacerlo. Cuando estuve a unos pasos de ella, noté algo aterrador. Su ropa estaba completamente empapada, como si acabara de salir de un río. Antes de que pudiera reaccionar, giró la cabeza hacia mí de manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Sus ojos eran 2 vacíos oscuros, y su boca, torcida, dejó escapar un susurro gutural: «No deberías venir». Retrocedí, pero tropecé con algo y caí al suelo. Al mirar hacia atrás, vi que estaba rodeado de huellas húmedas. La mujer avanzaba lentamente hacia mí, pero cada paso que daba resonaba como si cientos de pies estuvieran golpeando el suelo al mismo tiempo. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y corrí hacia la entrada, que ahora parecía estar más lejos que nunca. Sentí su presencia detrás de mí, como si su aliento helado rozara mi cuello. Las luces del supermercado comenzaron a apagarse una por una,
dejando un rastro de oscuridad que me seguía. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. Giré desesperado, esperando lo peor, pero la mujer había desaparecido. Todo estaba en completo silencio nuevamente. Entonces, escuché una voz en los altavoces. Era suave, pero al mismo tiempo siniestra. Decía mi nombre. Corrí hacia la parte trasera del supermercado, buscando otra salida. Encontré una puerta que parecía ser la de emergencia, pero al abrirla, no había nada, solo un abismo negro. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, sentí una mano fría agarrándome el hombro. Grité y me giré, pero no había nadie. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi coche, estacionado frente al supermercado. Era de día, y el lugar estaba lleno de gente entrando y saliendo como si nada. Mi corazón seguía acelerado, y mi ropa estaba completamente empapada. Al mirar por el espejo retrovisor, noté algo que me hizo salir del lugar de inmediato. En el asiento trasero, había una huella húmeda, perfectamente marcada. Desde entonces, no volvió a pisar ese supermercado. Pero cada noche, antes de dormir, puedo escuchar un leve susurro en mi habitación. No deberías venir. Trabajé durante años como reponedor nocturno en un supermercado grande de mi ciudad. Era un trabajo rutinario, pero la paga era decente y las noches eran tranquilas. Sin embargo, había algo peculiar sobre ese lugar, el pasillo 13. La mayoría de los supermercados ni siquiera tienen un pasillo con ese número, pero este sí. Era un pasillo como cualquier otro, lleno de productos variados, pero los empleados evitaban reponer ahí. Siempre escuché rumores entre los veteranos, cosas sobre luces que parpadeaban, productos que se caían solos, o una sensación incómoda que no podía explicar. Nunca les di importancia, hasta esa noche. Era un martes. Yo estaba terminando de organizar las latas en la sección de alimentos enlatados cuando mi supervisor me pidió que revisara un problema en el pasillo 13. Según él, varios productos habían caído de los estantes sin razón aparente. Bufé, algo molesto. Sabía que nadie quería ir a ese pasillo, y probablemente solo me estaban mandando porque era el más nuevo del equipo. Tomé mi carrito con artículos desordenados y me dirigí hacia allá. Cuando llegué, todo parecía normal, pero apenas comencé a caminar por el pasillo, sentí un cambio en el aire. Era más frío que el resto del supermercado, y un olor extraño, como de humedad, impregnaba el ambiente. Miré hacia los estantes y vi varias cajas de cereales tiradas en el suelo. Me agaché para recogerlas, pero justo cuando lo hacía, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, sintiéndome algo nervioso, pero intenté ignorarlo. De repente, escuché un ruido. Era un susurro bajo, como si alguien hablara a mis espaldas. «Hola», dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz sonó temblorosa. El susurro cesó, y un silencio inquietante llenó el lugar. Continué recogiendo los productos, pero cuando me levanté para acomodar una caja en el estante, vi algo que me hizo soltarla al instante. En el reflejo de la puerta de vidrio del refrigerador al otro lado del pasillo, vi una figura detrás de mí. Era alta, con una silueta oscura y difusa, como si estuviera hecha de humo. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí quería salir corriendo, pero me obligué a terminar mi tarea. Me convencí de que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entonces, ocurrió algo que no puedo explicar. Uno de los estantes comenzó a temblar, como si alguien lo estuviera sacudiendo con fuerza. Las cajas y latas cayeron al suelo, creando un estruendo ensordecedor. «¿Quién está ahí?», grité, asustado, mientras daba un paso hacia atrás. El temblor se detuvo de golpe, y de nuevo, ese silencio sofocante. Pero antes de que pudiera moverme, escuché algo que me heló la sangre,
una risa. Era baja, gutural y resonaba en todo el pasillo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la salida del pasillo, pero cuanto más corría, más parecía alargarse. Las luces parpadeaban a mi alrededor y sentía como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Finalmente, llegué a la intersección con el pasillo principal. Me detuve para recuperar el aliento, mirando hacia atrás, pero el pasillo 13 estaba completamente oscuro. Regresé a la sala de empleados y le conté a mi supervisor lo que había pasado. Pensé que se reiría de mí o me diría que estaba imaginando cosas, pero en lugar de eso, me miró con una expresión grave y dijo: «No eres el primero al que le pasa esto. Ese pasillo tiene algo extraño desde que abrió este lugar. La gente dice que ahí murió un empleado, aplastado por un estante hace años. Desde entonces, ocurren cosas raras. No volví a trabajar esa noche. Dejé el carrito en el almacén y me fui a casa. Unos días después, escuché que el supermercado estaba teniendo problemas porque los clientes se quejaban de sentir cosas raras en ese mismo pasillo. Finalmente, cerraron el lugar para remodelarlo, pero nunca volvió a saber si eso solucionó algo. A veces, cuando paso por ese antiguo supermercado, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No sé qué era lo que había en ese pasillo, pero estoy seguro de que no era algo de este mundo. Todo comenzó cuando conseguí trabajo como guardia nocturna en un supermercado. El turno era aburrido, pero tranquilo. Básicamente, pasaba la mayor parte del tiempo monitoreando las cámaras de seguridad desde una pequeña oficina en la parte trasera. La paga no era mala, y el supervisor me aseguró que nunca pasaba nada fuera de lo común. Sin embargo, esa tranquilidad no dificulta mucho. Era mi 4ª noche, y todo parecía normal. Revisaba las cámaras de los pasillos y las áreas de carga mientras escuchaba música en mis audífonos. Pero algo me llamó la atención en la pantalla que mostraba la sección de lácteos. Había un estante moviéndose, como si alguien lo estuviera empujando. Pensé que quizás uno de los empleados del turno anterior había dejado algo mal colocado, así que no le di mucha importancia. Pero luego noté que el movimiento no era natural, que el estante se balanceaba de un lado a otro, y después se detuvo abruptamente. Me puse de pie para revisar en persona, aunque no me hacía mucha gracia recorrer el supermercado vacío a esas horas. Encendí mi linterna y caminé hacia la sección de lácteos. Cuando llegué, todo estaba en su lugar, perfectamente ordenado. Suspiré aliviado y me giré para volver a la oficina, pero escuché un sonido detrás de mí, un golpe seco, como si alguien hubiera pateado una caja. Me giré de inmediato, enfocando con la linterna, pero no vi nada. Solo el silencio y los refrigeradores emitiendo su característico zumbido. Regresé a la oficina un poco intranquilo. Me senté frente a las cámaras y seguí monitoreando. Por un rato todo estuvo tranquilo, hasta que lo vi, una sombra pasó rápidamente por el pasillo de productos congelados. La repetí en la grabación, pero no había nada más que la sombra, alta, delgada y sin forma humana definida. Era imposible que alguien estuviera ahí, las puertas estaban cerradas con llave, y yo tenía la única copia en mi bolsillo. Decidí reportarlo al supervisor al día siguiente y me prometí no dejarme llevar por mi imaginación. Pero justo cuando estaba por relajarme, escuché algo que no esperaba, un golpe en la puerta de la oficina. Me levanté sobresaltado. Nadie podía estar allí. «Hola», dije con un tono nervioso, acercándome lentamente a la puerta. Nadie respondió. Pensé que tal vez solo lo había imaginado, pero cuando puse la mano en la cerradura, el golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Abrí la puerta de golpe, apuntando con la linterna, pero el pasillo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba a la oficina y cerraba con llave. Miré las cámaras nuevamente, y ahí estaba la sombra, esta vez en el pasillo justo frente a la oficina. No sé cómo describirlo.
Era como una figura hecha de humo negro, pero sólida al mismo tiempo. No tenía rostro ni extremidades claras, pero se movía hacia mí con un andar lento y pesado. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal. La radio del supermercado, que había estado apagada todo el tiempo, comenzó a emitir un ruido blanco. Luego, una voz gutural, apenas un susurro, dijo: «Sal». Decidí no esperar a averiguar qué estaba pasando. Abra la puerta de emergencia que conectaba con el almacén y corrí hacia la salida trasera. Mientras huía, escuché pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No volví a pisar ese lugar, pero semanas después escuché que el supermercado había cerrado repentinamente. Según rumores, los empleados empezaron a reportar cosas extrañas, productos cayendo de los estantes, luces que se apagaban solas y la misma sombra en los pasillos. Nunca supe qué era lo que vi esa noche, pero una cosa es segura: hay algo en ese supermercado que no pertenece a este mundo. Nunca pensé que mi turno nocturno en el supermercado se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Todo empezó una noche aparentemente tranquila, cuando me asignaron como encargado de la sección de cajas. Mi única tarea era asegurarme de que ningún cliente se quedara después del cierre y de que todas las puertas estuvieran cerradas al final del día. Fácil, ¿verdad? Esa noche, como siempre, anunció el cierre por el sistema de altavoces. Estimados clientes, el supermercado cerrará en 15 minutos. Les pedimos que se dirijan a las cajas para finalizar sus compras. Todo transcurrió con normalidad. Los pocos clientes que quedaban comenzaron a pasar por las cajas y en poco tiempo, el lugar quedó vacío. Eso pensé. Mientras hacía un último recorrido por los pasillos, escuché un ruido suave, como un carrito siendo empujado. Pensé que tal vez uno de los clientes no había escuchado el anuncio y se había quedado más tiempo. Caminé hacia el sonido, que venía de la sección de productos enlatados, pero cuando llegué, no había nadie. Los estantes estaban perfectamente ordenados, y el carrito que supuestamente había escuchado no estaba por ninguna parte. Me encogí de hombros, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, y volví a las cajas. Sin embargo, apenas llegué, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una mujer estaba de pie frente a la caja número 3, mirando fijamente al escáner, como si esperara que alguien la atendiera. Su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro, y su ropa estaba desaliñada, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. «Disculpe, señora, ya hemos cerrado», le dije, tratando de sonar amable aunque algo en ella me incomodaba. No respondió. Ni siquiera movió la cabeza. Me acerqué con cautela y repetí: «Señora, el supermercado ya cerró». Entonces, sin girarse, murmuró algo que no pude entender. «¿Disculpe?», pregunté, pero antes de que pudiera acercarme más, la mujer comenzó a empujar su carrito hacia el pasillo central. No podía dejarla quedarse allí, así que la seguí. Pero cuanto más caminaba detrás de ella, más extraño se sentía el lugar. El pasillo parecía alargarse, y las luces parpadeaban débilmente. «Señora, espere», grité, pero ella giró por uno de los pasillos y desapareció de mi vista. Cuando llegué al pasillo, no había rastro de ella. Solo un carrito abandonado, vacío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero el lugar estaba en completo silencio, salvo por el sonido del aire acondicionado. Regresé rápidamente a la oficina de seguridad para revisar las cámaras. Allí, retrocedió las grabaciones para ver por dónde había entrado esa mujer. Lo extraño es que nunca apareció entrando por las puertas principales. Simplemente, estaba ahí, de repente, en la caja número 3. Avancé la grabación hasta el momento en que la siguió por los pasillos. Pero lo que vi me dejó helado. En el video,
Yo caminaba apresuradamente por el supermercado, pero estaba solo. No había ninguna mujer, ni carrito. No podía creerlo. Miré nuevamente la pantalla, esta vez en tiempo real, y vi algo que me heló la sangre. En la cámara de la entrada principal, la mujer estaba de pie, mirándome fijamente, como si supiera que la estaba observando. Corrí hasta la entrada, decidido a enfrentar lo que fuera, pero cuando llegué, no había nadie. La puerta seguía cerrada con llave. Sin embargo, justo frente a la puerta, había una huella mojada, como si alguien hubiera estado allí hacía solo unos segundos. Esa fue la última noche que trabajé en el supermercado. Más tarde, me enteré de una vieja historia que los empleados solían contar a los nuevos. Una mujer había muerto allí años atrás, aplastada por una pila de cajas en el almacén. Desde entonces, algunos decían haber visto su figura vagando por los pasillos, buscando algo que nunca encontraría. No sé si lo que vi esa noche era real o una manifestación de mi imaginación, pero desde entonces, que evito cualquier supermercado después del anochecer.